Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero yo que muy bien. Yo estoy excelentemente. Vamos a continuar con nuestra lectura, estudio y comentario de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos ya en el tercer ensayo de los tres ensayos de teoría sexual. Este texto, o al menos una edición de él, la estamos abordando desde la Standard Edition o la edición normalizada, esta edición publicada por Editores Amorortu. Eh, Ahorita ya estamos, como podrán darse cuenta, avanzados en la lectura. Es una lectura ciertamente, me ha causado conflictos, ¿por qué no decirlo? Me ha causado conflicto en un sentido de lo que yo entiendo por ciencia. Ajá. Y esto es importante hacerlo notar. Se ha puesto de manifiesto eh, con el último comentario, la última nota a pie de página de Sigmund Freud, una nota que dedica a uno de sus estudiantes, lo tengo aquí ya en la pantalla, una carta a Abraham, debe ser Carl Abraham, ahorita lo voy a buscar en el navegador. Pero en esta nota, Freud le dice a su discípulo, a su alumno, por supuesto otra persona educada conforme a la ciencia, una persona que puede notar la importancia de lo que Freud está haciendo y se decide justamente a formarse junto con el doctor Freud, o bueno, bajo la eh, disciplina, bajo la mirada, bajo el criterio del doctor Freud en psicoanálisis, Carl Abraham, que le dice al respecto del último párrafo del segundo ensayo de teoría sexual: oiga, doctor Freud, eso está muy ambiguo, no lo entiendo, ¿a qué se refiere? Y le contesta el doctor Freud con otras palabras: es necesario que esté ambiguo, es necesario que no se entienda, es necesario que esto no aterrice en un conocimiento concreto. Eh, Esto es, por ponerles un ejemplo, el más reciente sin duda, de mis propias dificultades sobre la mirada del doctor Freud al respecto de la sexualidad humana. Yo podría entender que esta ambigüedad, que esta, ¿cómo decirlo? Mirada, como, es que es, ¿cómo decirlo? Amplia. Es que ahorita solo puedo decirlo con la mano. Em, solo se me ocurre decir que es una mirada global, no específica acerca de la sexualidad humana. Y es curioso, justamente no podría yo decir que soy un experto en cuanto a sexualidad humana, eh, no solo por mi formación universitaria, no solo por mi formación en psicoanálisis, sino justamente a partir del texto. Yo ya en mi texto, en mi propio libro, digo, es que es infinito. Para poder hablar acerca de la sexualidad humana, tanto en sus manifestaciones como en sus configuraciones, como en sus formas, es infinito. La posibilidad al respecto de la apropiación del ser humano, de su propio cuerpo y de su entorno es infinita. Esas posibilidades a partir de la experiencia sensible que se configura en la determinación subjetiva, es decir, personal, cada quien decide qué es lo que va a tomar del mundo como placentero, como displacentero, por qué y qué va a hacer con ello. Ajá. Es posible obtener alguna satisfacción. Esto es una modificación del propio cuerpo a partir de una experiencia dolorosa. Pero estoy ya adentrándome, esta comunicación podría ser como un poco más compleja para una gente que busca acercarse al psicoanálisis, digamos, primera,
de una primera vez, como una experiencia que buscan comprender. Ajá. Es importante entonces considerar lo siguiente. Más allá de un ejercicio de la empatía, más allá de un ejercicio lógico o humano, tenemos que considerar que la diferencia radical entre dos seres humanos semejantes justamente tiene su origen en la experiencia de cada uno, aun cuando esta experiencia pueda ser compartida por los dos en eso que llamamos vida. La vida, para empezar, es justamente la relación que establecemos con nuestro propio cuerpo. La vida es justamente esta relación que parte a raíz de la experiencia sensible de los cuidados infantiles. Esto es como un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento en 3 ensayos de teoría sexual. En el primer ensayo se habló de las aberraciones sexuales. Fue un título algo contundente. Ahí me causó conflicto, ciertamente. Ustedes lo podrán ver en los primeros videos de 3 ensayos. ¿Por qué Freud usa esa palabra tan fuerte? Aberraciones. Yo me pregunté que acaso Freud se habrá puesto moralista, se habrá puesto religioso y se habrá puesto condenatorio, y no. Vimos justamente en el estudio de este capítulo, del capítulo 1 del primer ensayo, que la palabra aberración no viene del contexto social, no viene del contexto religioso o moral, viene del contexto médico de Sigmund Freud allá en 1905. Ajá. Y esto justamente coincide con muchos registros históricos. Podríamos notar cómo a lo largo de la historia, que ha sido también una de las ventajas, uno de los beneficios del estudio de 3 ensayos, y este estudio que comparto con ustedes, a lo largo de la historia de la salud mental, muchas de las condiciones que hoy se tienen como, digamos, variaciones de la conducta sexual humana, se tuvieron justamente por aberraciones, por enfermedades mentales, ¿no? Específicamente podría yo nombrar la homosexualidad, tanto masculina como femenina. Hasta 1950 aproximadamente, la homosexualidad fue tomada por las sociedades médicas, tanto estadounidenses como mexicanas, como internacionalmente, como una enfermedad mental. Y se combatía como tal, con todas las herramientas disponibles, digamos, bajo la disciplina médica, bajo la disciplina psiquiátrica. Ajá. Esto es historia, por supuesto, puedo documentar este hecho. Eh, otro dato observable también, que hicimos este recuento, al menos yo lo hice porque va muy ligado a mi línea de investigación, que es el psicoanálisis del Estado, determinar específicamente qué es la salud mental. ¿Qué es eso? Vimos también, tanto en el primero como en el segundo ensayo, hablando de la categoría neurosis, una categoría que ya no es reconocida por ninguna autoridad médica, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en la ONU, en la Organización Mundial de la Salud, que es digamos, una rama de la Organización de las Naciones Unidas que vela por el cumplimiento de, el derecho de la salud en la humanidad, ¿no? Esta rama de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, la OMS, Organización Mundial de la Salud, tiene un manual. Yo aquí tengo en mis manos un breviario de un manual diagnóstico de una sociedad americana, la American Psychiatric Association. La OMS tiene su propio manual, ya saben, porque la autoridad es, es un problema de autoridad. Por supuesto, el hecho de que hayan organismos internacionales y hayan organismos nacionales y luego hayan organismos regionales y así, ¿no? Por eso justamente yo me dedico a estudiar el Estado y no el Estado mexicano. Esto es importante hacerlo notar. Cuando yo hablo de psicoanálisis del Estado, hablo del Estado como una formación humana. Ajá. Y eso, por supuesto, me ha permitido rescatar
en mi propio contexto histórico, en mi propio contexto social, el valor del psicoanálisis, más allá de una apropiación que hace de la psicología de la práctica analítica. Esto lo he documentado, lo he compartido, esto lo puedo sostener, por supuesto, y no soy el único. Entonces, regresando al texto de 3 ensayos, en los 3 ensayos de teoría sexual, en el capítulo 1, en el primer ensayo, hablando de aberraciones, se hizo el recuento de cómo la sexualidad parte no del cuerpo, sino de la opinión popular. Ajá. Y aquí es muy importante separar la opinión popular de la religión. Esto es también una parte de mi trabajo, parte de mi línea de investigación. Lo podrán escuchar, por supuesto, no solo en el comentario, no solo en el estudio que hemos hecho o que he hecho de 3 ensayos de teoría sexual, en básicamente toda la lectura que he hecho, en mi libro también, que ya encontrarán en este canal una lectura de la primera edición de mi libro, Sexualidad Infantil y Crimen, Psicoanálisis del Estado, volumen 1. Entonces, partimos de la experiencia no corporal, sino de lo que la opinión popular decía de la sexualidad. Ajá. En el primer capítulo, en el primer ensayo. De ahí, Freud se desprende justamente a la experiencia corporal y a la experiencia corporal de los niños, de los más pequeños, de los infantes. El segundo de los 3 ensayos tenía por títulos La sexualidad infantil. Vimos cómo los niños se van apropiando del mundo a partir de la experiencia que tienen con su cuerpo. Ajá. Un texto sumamente importante, pero también un texto que me deja, igual que a Carl Abraham, que ahorita ya tengo su biografía de Wikipedia en mi pantalla, me deja con un nudo en la garganta, ciertamente. Me deja pidiéndole más al maestro, pidiéndole más al doctor Freud. Doctor Freud, por favor, sea más específico. Y el doctor dice, no puedo, no puedo porque estaría cometiendo un atropello. Estaría yo eh, diciendo cosas que no son, que yo no he observado. Y ahorita, por supuesto, estoy tomándome la libertad de poner palabras en la boca del doctor Freud. Voy a compartir con ustedes, antes de empezar esta lectura, este tercer capítulo, la introducción y el capítulo 1. Carl Abraham, ya lo tengo en Wikipedia, nació el 3 de mayo de 1877 en Bremen, no sé dónde sea Bremen, permítanme un segundo, ciudad al noreste de Alemania, ¿ok? Y murió el 25 de diciembre de 1925 en Berlín, también Alemania. Fue un psicoanalista alemán, uno de los primeros discípulos de Sigmund Freud, con quien mantuvo correspondencia. En una ocasión, Freud se refirió a Carl Abraham como, entre comillas, mi mejor alumno. Ajá. Entonces, no era una petición cualquiera. El doctor Carl Abraham, y ahorita voy a ver que sea doctor. Ah, a ver. Entró en contacto, miren, psiquiatra. Carl Abraham fue psiquiatra, que recordemos también, y tiene todo que ver con el psicoanálisis del Estado, la psiquiatría es la rama de la medicina que se encarga, digámoslo así, de una medicina conductual. Y estoy haciendo esta definición a partir de mi propia experiencia, ¿no? A partir de mi propia vivencia en la psicología en México. Ajá. Sin embargo, podemos hacer un rastreo, podemos hacer un árbol genealógico, digamos, de la psiquiatría, como la rama de la medicina que se propone aliviar los padecimientos anímicos a través de la receta de medicamentos. Ajá. Pero bueno, continuamos. Este sujeto, un sujeto educado, por supuesto, no solo por Sigmund Freud, sino por una gran línea de científicos de su época, le pregunta al doctor Freud, no entiendo esta parte, me gustaría repetirla, el último párrafo de el séptimo capítulo del segundo ensayo. Ahora bien,
esos mismos caminos por los cuales las perturbaciones sexuales desbordan sobre las restantes funciones del cuerpo servirían en el estado de salud a otro importante logro. Por ello, se consumaría la atracción de las fuerzas pulsionales hacia otras metas no sexuales. Estábamos hablando de la sublimación. Ajá. Ahorita vale decir la sublimación sexual, de la sexualidad. No podemos menos que concluir confesando que es muy poco todavía lo que sabemos con certeza acerca de esas vías, sin duda existentes y probablemente transitables en las dos direcciones. Ahorita podríamos decir, ¿qué quiso decir el doctor Freud? Viene la carta de Abraham. En una carta de Abraham escribió a Freud el 14 de mayo de 1911, fíjense, el texto original es de 1905. Entre 1905 y 1910, Freud ya se había hecho líder de una escuela, entre la cual se incluía al doctor Karl Abraham. En esta carta le solicitaba una breve aclaración sobre este párrafo. Maestro, lo quiero mucho, lo respeto mucho, pero no le entiendo este párrafo que usted escribió hace 5 años, perdón, hace 6. Freud le respondió el 18 de mayo lo que sigue. El pasaje de teoría sexual forzosamente, esto lo recalco yo, debía resultar ambiguo, porque tras él no había ninguna idea clara, solo una construcción. Entonces, ¿qué quiso decir usted, doctor Freud? No lo sé. El mismo doctor Freud dice, no lo sé. No hay una idea clara, una construcción, solo hay una construcción. Continúa la carta. Hay caminos de naturaleza desconocida, a través de los cuales los procesos sexuales ejercen un efecto sobre la digestión, la hematopoiesis, etcétera. Y aquí es donde también me quedé yo pasmado en el video pasado, porque la hematopoiesis, lo pueden buscar en Google, hematopoiesis se escribe con Y en la Y, hematopoiesis con Y, ajá. Es el proceso de división celular de nuestra médula ósea. Entonces, y aquí con procesos sexuales, es justamente, como Freud puede resumir en pocas palabras, un proceso de adaptación subjetiva a nuestro propio organismo. De ahí la importancia del concepto de la pulsión. Hay mucho trabajo que he hecho en este espacio, mucho trabajo que voy a seguir haciendo, no solo continuando sexualidad infantil, no, psicoanálisis del Estado. La segunda parte de mi libro se va a llamar La dialéctica del castigo, pero estoy trabajando en otros libros. Estoy trabajando justamente en un libro sobre ciencia, sobre eh, la pulsión de saber. Y esto es importante, cómo nosotros nos ligamos con el mundo con ciertas barreras, con ciertas limitaciones, y qué es lo que nos demanda el psicoanálisis a los psicoanalistas. Eh, por eso, ahorita no podría yo decirles más que es increíble, no solo lo que puede, la construcción de la que da cuenta Freud, voy a ponerlo con otras palabras, él, el doctor Freud, con toda su capacidad, un sujeto genial, se ve rebasado por la circunstancia que él puede notar, digámoslo así, detrás de él, detrás de esta idea que Freud no puede aclarar, se encuentra una estructura, se encuentra, digámoslo así, un fantasma que lo lleva a decir esto. Hay caminos desconocidos a través de los cuales los procesos sexuales ejercen un efecto sobre el cuerpo, sobre cada aspecto del cuerpo. Estamos hablando con hematopoiesis de la división celular. Aquí justamente podríamos rastrear, podríamos señalar la carga emocional, la carga afectiva, por ejemplo, del cáncer, por ponerles un ejemplo, ¿no? O también podremos decir la carga afectiva de cualquier otra enfermedad física, pero va también mucho, mucho más allá. Entonces, es una estructura, es un
cuerpo, un fantasma del que no podemos decir, ahí está, y de repente se manifiesta y nos deja a todos con la boca abierta, literalmente, hablando de lo psíquico, hablando de la mente, hablando de eso que nos habita y de lo cual podemos dar cuenta de vez en cuando, que opera en nosotros, en nuestro cuerpo, de lo cual formamos parte, pero al mismo tiempo no nos damos cuenta. Es, por supuesto, una definición un poquito atropellada de lo inconsciente, lo anímico inconsciente. Pero vamos a continuar ahorita con el resto de la carta de Abraham, perdón, de Freud a Abraham, y luego empezamos ya con el capítulo 3. Perdón. Las influencias perturbadoras provenientes de la sexualidad recorren estos caminos. Y entonces, normalmente, es probable que también lo hagan los aflujos benéficos y útiles de algún otro tipo. Antes de continuar. Aflujos benéficos. No podemos tomar lo inconsciente como una influencia patógena. Lo voy a poner con otras palabras. No enfermamos por algo inconsciente en nosotros o no necesariamente. Esto inconsciente se va a manifestar en eh, enfermedades físicas o mentales. Ajá. Hablando de estas enfermedades, ¿no? No hablando de la neurosis, porque de acuerdo a las autoridades locales e internacionales, la neurosis no existe. Eso nos representa ventajas. Pero yo mismo les puedo aportar que el Estado es inconsciente. El Estado es una producción que depende de todos nosotros y que al mismo tiempo sostenemos y no nos damos cuenta. Suspiro porque voy a subir en poco tiempo. Yo espero que el día de hoy me dé tiempo. Ya, ya me he ocupado de muchas cosas para el momento de estar grabando este video. Y la presentación que yo hice en el Coloquio Internacional de las Ciencias Sociales se vio coartada por muchos factores tecnológicos externos. El tiempo no me rindió, pero tenemos más tiempo que vida. Ajá, entonces voy a subir a este canal la presentación completa con las imágenes que había programado yo, que me falló la computadora, me falló la presentación, se me fue el audio y por supuesto no terminé con el texto completo. Me quedé aproximadamente al 60-70% de compartir el texto íntegro que yo había preparado para ese momento, pero pues aquí estará. Ujú. Podrán compartir o podré compartir con ustedes, podrán observar, podrán ustedes también comentar la elaboración que hice colocando al sujeto frente al Estado. Ujú. Y cómo nosotros, frente al hecho de estar vivos y buscar la vida, formamos el Estado, aunque no queramos. Vamos a continuar, y esto también lo digo, el Estado no como una figura persecutoria. El Estado yo lo veo como un bebé, literalmente. Un bebé, y esto lo puse de manifiesto en mi libro, un bebé que no sabe. Un bebé que sabe que morirá. Un bebé que ve lo salvaje del mundo y un bebé al cual tenemos que cuidar todos. El Estado no es el gobierno, pero bueno, regreso al texto. El Estado, el Estado somos todos. El Estado es la humanidad. Y por supuesto, gracias a las redes sociales estamos en un momento clave de la historia de la humanidad. Capítulo 3 de 3 ensayos de teoría sexual, la metamorfosis de la pubertad. Antes de comenzar con el texto,
vimos en el segundo ensayo, ya aterrizando la sexualidad como una experiencia que depende de la relación que establece el individuo con su cuerpo. Repito, no es una relación automática, es una relación que el individuo construye en base a sus experiencias y en base también a su determinación. La influencia que juegan los recién nacidos al respecto de lo que ellos viven. Por eso el ser humano no está indefenso frente al Estado. Continuamos. El niño recién nacido experimenta emociones, experimenta una serie de hechos de las que poco puede controlar y que justamente tienen por objeto sostener su vida. En esta relación de cuidados es totalmente común, es totalmente, digámoslo así, normal que los niños puedan experimentar sensaciones placenteras y situaciones displacenteras. Por supuesto, esto de normal y común es es un paréntesis abierto. No sabemos literalmente al respecto de ese tipo de configuraciones. Ay, caray. Vi algo en Facebook que estaba una solicitud de amistad, pero se me hizo raro. Eh, Digo, yo pensé que era un mensaje importante de WhatsApp, algún familiar, algún amigo o algo del trabajo, pero bueno. Pasamos entonces a aterrizar la sexualidad no conforme a una opinión popular, no conforme a la ciencia, sino conforme al sujeto. El sujeto infantil. Este sujeto que tiene una demanda implacable hacia el mundo, incluidos sus padres, una demanda eh, fortísima y que, por supuesto, tal demanda no puede sino terminar en la frustración. Esta elaboración la hago también en base a mi propio libro, en base a mi propio trabajo previo del texto, no solo de 3 ensayos de teoría sexual, sino de gran parte de la obra del doctor Freud. Con todo esto, entonces, comenzamos. Pasamos de la sexualidad infantil a la metamorfosis de la pubertad. ¿Qué pasa con esa pulsión? ¿Qué pasa con esa energía implacable, sin forma que tiene el niño? Que tiene la niña, por supuesto, también. Dice Freud, con el advenimiento de la pubertad se introducen los cambios que llevan la vida sexual infantil a su conformación normal definitiva. La pulsión sexual era hasta entonces predominantemente autoerótica. Ahora halla al objeto sexual. Una cosa, es justamente esta pulsión sexual, eh, esta cosa que hacemos los seres humanos con el instinto sexual que observamos en los animales, eh, es predominantemente en la infancia una unidad. No hay necesidad de compartir esa energía con alguien más. Y estamos hablando de un sujeto que se da cuenta que está siendo cuidado. Ajá. Lo voy a poner con otras palabras. Los niños, en un inicio, no pueden ni amar ni odiar a sus padres. Es una unidad, podríamos decirlo también, porque de esto también hay evidencias, no solo en los textos freudianos, también hay evidencias que yo asocio con la relación del ciudadano con los estados. El ser humano, a un adulto, no puede sino odiar y amar al Estado al mismo tiempo. No, no es posible. Otra alternativa, esta relación ambivalente, esta unidad de la pulsión, esta indiferencia, no en el sentido de menosprecio, sino más bien de no definición de una postura a favor o en contra. Esta ambivalencia, esta unidad, este autoerotismo persiste toda la vida del ser humano, toda. No hay cura de ello.
regresamos otra vez. Si partimos de que no hay cura para eso, podemos tomar otras alternativas. Es lo importante, eso es lo valioso que yo les puedo mencionar acerca de mi propia experiencia con el psicoanálisis. Si parto de que yo no estoy necesariamente mal, entonces puedo hacer otras cosas conmigo mismo y con los demás. Eh, Justamente, y esto se los comparto, eh, yo podría decir que fui un psicólogo muy esforzado en su momento. Empecé yo mi análisis con la doctora Silvia Heiser Guerrero por allá por 2010 aproximadamente. Hasta antes de mi análisis, y ahí mi analista no me dijo, deje de hacer eso, fue una consecuencia, digamos, natural, fue no solo una deducción, sino ya simplemente un acto mío. Dejé de esforzarme por procurar mi salud mental. Así se los pongo. Eso es lo que yo podría decir al respecto de mi propia experiencia en análisis. El concepto de salud mental a mí me tenía sumamente preocupado. Yo ya no sabía qué hacer y qué decir, porque después de todo yo era un psicólogo, tenía que ser ejemplo de salud mental, pero bajo la salud mental no había nada. Entonces, pues yo abracé todos los valores posibles, todos, literalmente todos. Y justamente también, por eso, en algún momento dado, y esto es también una de las, tal vez no críticas, sino comentarios, no solo a la psicología, sino también a la psiquiatría sobre la salud mental. Procurando mi salud mental, yo me hice cristiano en su momento, 2004. Yo estaba estudiando la universidad en ese momento. Eh, Abracé este conjunto de valores, abracé este conjunto, digamos, de limitaciones a mi propio ser que me llevaron, antes de conocer el psicoanálisis en el Instituto de Investigación y Estudios Lacanianos, me llevaron a ser un sujeto sumamente preocupado, sumamente angustiado por lo que yo era, no por lo que yo hacía. Fíjense, esto es importante. Yo no hacía mal a nadie, pero, por ejemplo, yo sabía la clase de cosas que pensaba, yo sabía la clase de cosas que yo fantaseaba y me preocupaba antes de conocer el psicoanálisis. Esta, digamos, preocupación me llevaba a perder el sueño, me llevaba a grandes, grandes, grandes niveles de angustia porque yo no sabía, y esto les estoy hablando de un psicólogo en formación, un psicólogo que le gusta leer, a mí me gusta leer, y yo no sabía lo que era salud mental, porque miren, aquí hay un manual, pero este manual, esta es la cuarta edición. Hubo una tercera edición, hubo una segunda edición, hubo una primera edición, ahorita está la quinta edición. Ajá. Es decir, a ver, autoridades médicas, díganme, ¿qué es salud mental? Ah, bueno, es esto y esto y esto y esto y esto. Ok. Y mañana, eh, ¿qué es salud mental mañana? Ah, bueno, es esto, esto y esto ya cambió. Ah, ok. Y pasado mañana, y ayer, y hace unos años, y hace 50 años. Entonces, miren, yo ya no sé. Eso ahorita se los comparto así. Es como si estuviera teniendo yo una conversación con las sociedades médicas. Por eso me investigo, por eso yo tengo la necesidad de saber, por eso yo no me quedo solo con lo que dice incluso el doctor Freud, por eso yo no me quedo con lo que dicen las autoridades médicas, psiquiátricas, psicológicas de Estados Unidos, de México, de la ONU, etcétera, etcétera, etcétera. Porque yo quiero paz conmigo, y estarme persiguiendo. Es que eso ya es un pensamiento paranoico, es que eso ya es un pensamiento obsesivo, es que ese decir refleja tu narcisismo. Es que eso y esto y aquello y aquello. Ahorita estoy, por supuesto, manifestando esto. Estoy, por supuesto, digamos, actuándolo de alguna manera, ajá, poniéndolo en palabras. Empiezo mi análisis con la doctora Silvia Heiser y en la primera sesión
yo cometo un lapsus. Ahorita no voy a ahondar al respecto, pero yo me doy cuenta de ese lapsus. Ese lapsus, un error en mi palabra, algo que yo digo que da cuenta de algo. Ajá. Y yo me quedo paralizado. En la primera sesión de análisis con la doctora Silvia y me dice, tranquilo, no pasa nada, continúe. Así, con esas palabras, continué. Simplemente continué y continúo. Esa parálisis fue por el concepto de salud mental, operando en un profesional de la psicología, que les comento. Yo empecé mi formación en psicología en el 2002, terminé con título y todo 2007. Ajá. Habían pasado ya 4 años de práctica supervisado por una doctora, bueno, supervisado, no trabajé solo. Ajá. Había estado trabajando eh, con un psicoanálisis viciado por la psicología bajo el concepto de salud mental. Ujú. Yo tenía que ser ejemplo de salud mental. No que me lo hubieran dicho, es lógico. Entonces comienzo mi análisis y la doctora Silvia Heiser simplemente me invita a seguir. No me dice nada más. No me dice está mal la salud mental. No me dice nada. No me dice la salud mental es un vacío, es un hueco. Eso lo digo yo a partir de mi investigación. La salud mental es un hueco que los psicólogos, la mayoría, llena con sus propios valores, de lo que es bueno y lo que es malo. Eso lo digo yo. ¿Por qué? Porque yo me paralicé en mi primer sesión de análisis por un lapsus que daba cuenta de mi sexualidad. No dije nada. Es decir, noté ese error en mi decir, eso que yo no quería decir, y me paralicé. Es que ahorita lo digo así. Ahorita lo puedo decir. En su momento no lo pude decir. No pude decir por qué me paralicé. Ahorita no introduzco este vacío, este silencio a propósito. Estoy dejando que las palabras fluyan. Estoy continuando, doctora Silvia. Voy a continuar el resto de mi vida. Gracias a usted. Pero no es fácil. Es que, miren, uno realmente lo entiendo como psicólogo por mi carrera. Uno quisiera el bien para su prójimo, uno quisiera el bien para sus semejantes, pero llega el momento en el cual uno tiene que enfrentarse a uno mismo. Y ahí nadie puede acompañar, ni aún el psicoanalista. Yo compartí ese silencio con la doctora Silvia Heiser Guerrero en el centro de investigación, en un análisis. Esa primera sesión fue fortísima. No sé cuántas horas duró, pero fue fortísima. Ah, pasa el tiempo, me he desviado del texto, pero es justamente hablando de este autoerotismo. La pulsión sexual, retomo, era hasta entonces predominantemente autoerótica. Yo, como psicólogo, no puedo hacerme tonto de las implicaciones de la salud mental. Y hablo en un sentido científico, hablo en un sentido humano. Yo como psicólogo no podía yo salirme de la regulación que implica la salud mental. Ujú. Te digo, por eso me angustiaba. Yo no hacía daño a nadie, pero yo sí pensaba cosas que podrían ser condenadas, pasadas, presentes o futuras por las sociedades médicas. Las fantaseaba. No hacía nada.
Pero eso, para mí, no quedaba en desconocimiento. Yo sabía cuando yo llegué a la primera sesión de análisis con la doctora Silvia. Dice el texto, ahora haya al objeto sexual. En esa primera sesión de análisis, yo había llegado ciertamente porque pedí el análisis específicamente con la directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Eh, yo la había a ella identificado como alguien. Así lo dejo. Igual que imitando al doctor Freud, con esa ambigüedad. No alguien a quien yo le cediera el control de mi vida. Esto es importante. La doctora Silvia, eh, en su calidad de análisis, de analista, de análisis, porque para mí ella es el psicoanálisis. Mm, yo noté que era una relación, era una situación totalmente distinta a lo que yo conocía en la práctica psicológica y por supuesto también en la religión. Era una autoridad, digámoslo así, radicalmente distinta a todo lo que yo había vivido en la universidad y previamente. Era una autoridad que me dejaba ser. Es que miren, yo no puedo evitar ahorita hacer esta clase de declaraciones. ¿Por qué? Porque es mi contexto ahorita histórico, es también mi contexto personal. Ujú. La pulsión sexual, hasta entonces predominantemente autoerótica, halla al objeto sexual. Puesto en otras palabras, el niño de 32, no, 32 años creo que empecé mi formación, aproximadamente. El niño de 32 años encontró a alguien a quien respetar. Alguien que no pude controlar y eso se lo agradezco. Alguien que supo exigirme, alguien que supo exigirme tomar el control de mi vida. Y en esa exigencia no está jugada la salud mental, no está jugada una regulación de alguien que no me conoce y que por supuesto puede decir lo que está bien y lo que está mal, pero que no me consta que también esté sujeto a esa regulación. A mí no me consta. Con esas palabras sencillas, continúe, tranquilo, no pasa nada, continúe. Me dio una vida que ahora atesoro como mi posesión más preciada. Continúo con el texto. Hasta este momento, hasta ese momento, hablando de la pulsión sexual infantil predominantemente autoerótica, hasta ese momento actuaba partiendo de pulsiones y zonas erógenas singulares que, independientemente unas de otras, buscaban un cierto placer en calidad de única meta sexual. Quiero comer, quiero hacer popo, quiero conocer, quiero ver, quiero. Ajá. Independientemente unas de otras, buscaban un cierto placer en calidad de meta sexual única. Ahora es dada una nueva meta sexual. Para alcanzarla, todas las pulsiones parciales cooperan, al par que las zonas erógenas se subordinan al primado de la zona genital. Nota a pie de página número 1. Esta nota se agregó en 1915, nos dice Strachey, es decir, son palabras de Freud.
la exposición esquemática hecha en el texto se propone destacar las diferencias. Antes, en la página 181, se consignó en qué medida la sexualidad infantil se aproxima a la organización sexual definitiva por su elección de objeto. Lo que sigue se agregó en 1924. Y el despliegue de la fase fálica. Véase también página 202. Ahorita tengo planeado, estamos ahorita en la página 189. Iré de la página 189 a la 193. No es mucho. Es el primer capítulo. ¿Son qué? 4 páginas. Ya me he extendido mucho tiempo. Pero es que esto es también importante. El psicoanálisis no existe por sí solo, sino por la experiencia, la vivencia de los analistas. Si el psicoanálisis existiera por sí solo, la psicología podría sostenerla, y lo cierto es que no. Tampoco la psiquiatría puede sostenerlo por sí solo. Sin embargo, para que el psicoanálisis se sostenga, es necesario hacer una distinción entre el análisis y la vida. Ahorita no puedo ahondar mucho al respecto. Diré solamente que la vida existe, la vida es, y que el psicoanálisis es el estudio de esa vida que nos inunda, que nos sobrepasa, esa vida que no controlamos de nosotros mismos. Continúo con el texto principal. Puesto que la nueva meta sexual asigna a los dos sexos funciones muy diferentes, su desarrollo sexual se separa mucho en lo sucesivo. Miren, aquí entonces podríamos encontrar una primera aproximación de lo que sería, eh, digamos, la diferenciación entre los sexos, la diferenciación entre lo que nosotros también conocemos hoy como los géneros, hombre-mujer, masculino-femenino. Pero lo importante es que hasta este momento, digamos, la metamorfosis de la pubertad eran básicamente lo mismo. Vamos a continuar con el texto. Ajá. En el hombre es el más, en el del hombre es el más consecuente. Ahorita vemos a qué se refiere Freud con esto. Y también el más accesible a nuestra comprensión. Mientras que en la mujer se presenta una suerte de involución. Antes de continuar. Consecuente, involución. ¿A qué se refiere usted, doctor Freud? Permítanme un segundo. Les había dicho que sigo con mi mouse díscolo. Ya creo que he sostenido esta relación ambivalente también con mi mouse durante mucho tiempo. Para la próxima vez, el próximo video, voy a tener un nuevo mouse. Eh, Consecuente, ¿verdad? Ajá, consecuente. Consecuente, la Real Academia Española nos dice que sigue a algo anterior o se deduce de ello. Es decir, podríamos decir que la sexualidad masculina es mucho más clara, es mucho más simple. Ya no creo necesario leer otras definiciones de consecuentes, y que si ustedes quieren pueden verlo en Google, la Real Academia Española, que estoy revisando ahorita. Hay muchas definiciones de consecuente, 6. Y por otro lado, involución. Vamos a ver, involución. Involución, la Real Academia Española nos la define como detención y retroceso de una evolución biológica, política, cultural, económica, etcétera. Entonces, se detiene la sexualidad femenina y regresa. Por supuesto, no podemos generalizar estas observaciones, pero podemos tomarlas en cuenta. Ajá. La normalidad, dice Freud, de la vida sexual es garantizada únicamente por la exacta coincidencia de las dos corrientes dirigidas al objeto y a la meta sexuales, la tierna y la sensual. Nota a pie de página número 2.
Esto, antes de ver la nota, ya lo habíamos visto hace 2 o 3 videos aquí en este espacio. Se habló de cómo el niño desarrolla una corriente tierna bajo la cual se relaciona con las figuras de cuidado, las figuras que lo cuidan, padre, madre o quien sea. Y por supuesto, esta corriente tierna, a pesar de ser, digamos, una apropiación como, ¿cómo decirlo?, muy parcial, oculta todas las demandas que hacía el niño siempre, y demandas fortísimas. Ajá. No digo en su contenido, sino en su intensidad. No quiero que vayas a trabajar. No quiero que veas a mi papá. No quiero que veas a mi mamá. No quiero que te separes de mí, por ejemplo, ¿no? Dice la nota número 2. La fase tierna y sensual fue agregada en 1900. Perdón, la frase, la tierna y la sensual, entre comillas, es decir, lo que les acabo de compartir, fue agregado en 1915. Hablando de las metas sexuales. Continúa el texto principal. La primera de ellas, hablando de la corriente sexual tierna, reúne en sí lo que resta del temprano florecimiento infantil de la sexualidad. Nota número 3. Esta oración fue agregada en 1920, otra frase de Strachey. Es como la perforación de un túnel desde sus dos extremos. Les pido, guarden esa comparación que hace el doctor Freud en el texto principal. Continúo con el texto. La nueva meta sexual, podríamos hablar entonces de una corriente sensual, de una meta sensual, consiste para el varón en la descarga de los productos genésicos. En otras palabras, la eyaculación. En modo alguno es ajena a la anterior, al logro de placer. Más bien, a este acto final del proceso sexual va unido el monto máximo de placer. La pulsión sexual se pone ahora al servicio de la función de reproducción. Se vuelve, por así decir, altruista. Para que esta transmudación se logre con éxito, es preciso contar con las disposiciones originarias y todas las peculiaridades de las pulsiones. Antes de continuar, y justamente en mi afán, digamos, de seguir el rastro de la noción de salud mental, había hecho ya la observación de que el doctor Freud señala la opinión popular que define la sexualidad como coito, como una imagen altamente distorsionada y muy limitada de la sexualidad humana, y sin embargo la conserva. No la desecha el doctor Freud. Y aquí justamente coincide salud sexual con salud mental con la opinión popular. Entonces, podemos rescatar eso. Podemos, ¿cómo decirlo? Yo incluso lo dije en los primeros videos de 3 ensayos. La opinión general es general y entonces no tiene que ser sostenida por nadie. Y sin embargo, diversas organizaciones y diversos individuos a lo largo de la historia de la humanidad han sostenido esa opinión popular como la moral. Ajá. Y esto, repito, no va ligado al pensamiento religioso. Ahí coincido con el doctor Freud. La religión no es la fuente de la moral. La moral viene de los individuos y la religión sirve como escudo para sostener moral, la moralidad. Esto lo expongo en mi libro, esto lo amplío muchísimo en mi libro. Ajá. Entonces, literalmente, la moral no es culpa de la religión, literalmente. En la religión, en los textos religiosos, ciertamente encontramos una forma de moral, pero no es una moral, digamos, que haga eco en los individuos. Ahorita no voy a ahondar mucho al respecto, simplemente los invitaré tanto a seguir leyendo a Freud, tanto a seguir escuchando, comentando, debatiendo sobre la producción de Freud. Tienen también mi libro en este espacio y si también lo quieren físico, contáctenme, ¿vale? Pero aquí Freud dice es que justamente, y esto es importante, la salud mental, la salud sexual, depende no del acto sexual, sino de tener hijos. En el varón,
Es por esto que yo digo, wow. Entonces no soy sano, doctor Freud. No. Es que pues yo uso métodos anticonceptivos. No he querido tener hijos hasta ahorita, pero algún día. Pero aquí justamente es donde vuelvo a topar con pared. Vuelvo yo a asombrarme por la naturaleza de la producción del doctor Freud. Señala las limitaciones y trabaja con esas limitaciones en cuestiones de la cultura influyendo en la sexualidad. Ajá. Voy a continuar con el texto. Como en todos los otros casos en que deben producirse en el organismo nuevos enlaces y nuevas composiciones en mecanismos complejos, también aquí pueden sobrevenir perturbaciones patológicas por interrupción de esos reordenamientos. Todas las perturbaciones patológicas de la vida sexual han de considerarse, con buen derecho, como inhibiciones del desarrollo. Antes de continuar, Freud aquí finaliza la introducción a su tercer ensayo y me doy cuenta de una cosa. Esto lo había notado antes, pero ahorita puedo hablar distinto al respecto. En lo que el texto que les acabo de compartir, Freud hace una descripción de la meta sexual en el varón, pero no la hace en la mujer. Y al momento dije, hace ya muchos años, este texto lo he leído varias veces, la edición de Luis López Ballesteros, mi última lectura fue en el 2014, y antes hice otra que también marqué aquí, 2011. Entonces, en estas lecturas noté justamente esto, ¿no? Freud hace la descripción de la meta sexual en el varón, no en la mujer. Sin embargo, en el abordaje que hemos hecho, y esto es algo que noto ahorita, en las fases de la estructuración de la relación del individuo con su propio cuerpo, la forma en la cual nos vivimos siendo niños, siendo cuidados, se forman un conjunto de relaciones justamente con nuestro cuerpo, ¿no? Es un conjunto, no es algo sencillo. Justamente y retomando el texto, no es algo simple, no es algo unitario, ujú, como la sexualidad masculina. Es algo mucho más complejo, es algo, digamos, eh, incluso de relación no lineal, sino múltiple. Y esto lo dije en el momento de estudiar las fases del desarrollo sexual. Ajá. No es una fase que vaya uno, dos, tres, cuatro y llegando a lo cuarto ya es el desarrollo, ya es la meta última. Ajá. Podríamos decir que esa es una muy burda, muy simplista representación de la sexualidad masculina. Lo que les ilustré en su momento fue que la sexualidad humana en general, yo la expongo así, que va del uno al 2 sin desechar el uno y luego pasa al 3 y luego regresa al uno y luego al 3 y luego se va al 4 y luego regresa al uno y alterna a lo largo del tiempo. Alterna no en una evolución lineal, sino más bien cíclica. Ajá. Eso es justamente la sexualidad femenina. Una sexualidad mucho más evolucionada, mucho más compleja, mucho más refinada que la sexualidad, podríamos decir, lineal, fálica del hombre. Y repito, estas son observaciones que nos permiten aproximarnos a ciertos fenómenos. No pretenden ser una receta de cocina para la salud mental, ¿vale? Y esto se los digo por mi experiencia en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, acabado ya el comentario, el texto, dice el capítulo número 1, el primado de las zonas genitales y el placer previo.
Me parece, y ahorita haciendo también función de haciendo valer mi función de desconocimiento, ya había leído este texto, pero hago como que no me acuerdo, no sé nada. Eh, el primado de las zonas genitales y el placer previo, al parecer se va a encargar Freud de la sexualidad masculina. Ajá. ¿Por qué? Porque no desecha la sexualidad femenina, sino que ya la dijo en esta, digamos, en en este fenómeno multidimensional. Ujú. Dice el texto, vemos con toda claridad el punto de partida y la meta final del curso de desarrollo que acabamos de describir. Las transiciones mediadoras nos resultan todavía oscuras en muchos aspectos. Tendremos que dejar subsistir en ellas más de un enigma. Repito, más de un enigma. Se ha escogido como lo esencial de los procesos de la pubertad, lo más llamativo que ellos presentan, el crecimiento manifiesto de los genitales externos, que durante el periodo de latencia de la niñez habían mostrado una relativa inhibición. Al mismo tiempo, el desarrollo de los genitales internos, que ha avanzado hasta el punto de poder ofrecer productos genésicos, hablando justamente de los ovarios y de los testículos, ajá, de los óvulos y los espermatozoides. Así ha quedado listo un aparato en extremo complicado que aguarda el momento en que habrá de utilizárselo. Mm, Entonces, sí está hablando de los dos géneros, está hablando Freud de los dos sexos. Cuando yo les hago la observación de los productos genésicos, ahí es donde yo pienso también en los testículos, pero los testículos no es un órgano interno, es un órgano externo, es decir, está afuera del cuerpo los testículos, los ovarios son internos. Continúa el texto. Este apartado debe ser puesto en marcha mediante estímulos. En relación con ello, la observación nos enseña que los estímulos pueden alcanzarlo por tres caminos. Desde el mundo exterior, por excitación de las zonas erógenas, que ya sabemos, desde el interior del organismo, siguiendo las vías que aún hay que investigar, y desde la vida anímica, que a su vez constituye un repositorio de impresiones externas y un receptor de excitaciones internas. Entonces, estos tres caminos, afuera, el cuerpo y la mente, la vida anímica. Por los tres caminos se provoca lo mismo, un estado que se define como de, entre comillas, excitación sexual y se da a conocer por dos clases de signos, anímicos y somáticos. Perdón, anímicos justamente emocionales, la experiencia de placer, somáticos, la excitación sexual, el cuerpo, la reacción sexual. Continúa el texto. El signo anímico consiste en un peculiar sentimiento de tensión, de carácter en extremo, esforzante. Entre sus múltiples signos corporales se sitúa en primer término una serie de alteraciones en los genitales que tienen un sentido induditable, la preparación, el apronte para el acto sexual. Entre paréntesis, la erección del miembro masculino, la humectación de la vagina. Continúa el texto. Aquí viene el primer apartado de este capítulo número 1. Dice la tensión sexual. Ahorita que yo les hablaba de entonces el ¿cuál? Los signos anímicos. El signo anímico no es propiamente el placer, es la tensión, no la atención, de poner atención, sino de estar tenso. Es decir, una excitación que uno retiene. Y esto es importante en el carácter, digamos, del organismo humano como un liberador de la tensión. Esta tensión no es vivida como algo que se quiera desechar. Esto es importante para separarnos también el psicoanálisis de una perspectiva cognitivo-conductual que es parte de la historia de la psicología. ¿Vale? Eh, Dice el texto,
apartado número 1, o bueno, no tiene número, pero yo lo estoy nombrando así, la tensión sexual, ¿vale? El estado de excitación sexual presenta, pues, el carácter de una tensión. Con esto se enhebra un problema cuya solución es tan difícil cuanto sería importante para comprender los problemas sexuales. A pesar de la diferencia de opiniones que reina sobre este punto en la psicología, debo sostener que un sentimiento de tensión tiene que conllevar el carácter de displacer, justamente, ¿no? Les pongo un ejemplo. La mamá de ustedes les pide hacer la tarea y ustedes no la hacen. Están ocupados haciendo otra cosa. Haz la tarea, haz la tarea. 1, 2, 3, 4, hasta que nos grita, haz la tarea. Por poner un ejemplo, ¿no? Tensión, 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 tensión. No quiero hacer la tarea. Punto. Pero, justamente, y esto es parte también de lo que hemos visto, el organismo humano descansa sobre la posibilidad de introducir en una dinámica de placer y displacer básicamente cualquier cosa. Básicamente cualquier cosa. Esta acumulación de la tensión que yo les pongo de manifiesto con un ejemplo muy cotidiano, muy inocente, pone de manifiesto cómo esa tensión por la solicitud, haz la tarea o ayúdame en esto, o bien una petición del padre que puede ser cualquiera, ajá, no la cumplimos, no la satisfacemos, por un lado esperando que cese esa tensión y por otro lado, la insistencia justamente hace que el organismo infantil o juvenil se tense y por supuesto procure el alivio de esa tensión. Pero aquí el texto nos dice, un sentimiento de tensión tiene que conllevar el carácter de displacer, haciendo referencia específicamente al carácter, digámoslo así, de es curioso que la sexualidad nos aporte una tensión que no buscamos aliviar, sino más bien contener, incrementar. La tensión que el organismo humano experimenta durante el acto sexual es una tensión que se experimenta como placer. Esto lo estoy diciendo yo, el texto nos dice literalmente lo contrario. Debo sostener que un sentimiento de tensión tiene que conllevar el carácter de displacer. ¿Tiene que? No me lo explico, dice el doctor Freud. Dice el texto, para mí lo decisivo es que un sentimiento de esa clase entraña el esfuerzo a alterar la situación psíquica. ¡Wow! Opera pulsionalmente, lo cual es por completo extraño a la naturaleza del placer sentido. Pero si la tensión del estado de excitación sexual se computa entre los sentimientos de displacer, se tropieza con el hecho de que es experimentada inequívocamente como placentera. Siempre la tensión producida por los procesos sexuales va acompañada de placer. Aún en las alteraciones preparatorias de los genitales puede reconocerse una suerte de sentimiento de satisfacción. Ahora bien, ¿cómo, cómo condicen? Así está, condicen, ahorita vemos qué es. ¿Cómo condicen entre sí esta tensión displacentera y este sentimiento de placer? Con decir, vamos a buscarlo en la Real Academia Española, con decir. Dicho de una cosa, convenir, concertar, guardar armonía con otra. ¿Cómo se pone en armonía esta tensión orgánica y el sentimiento de placer? Entendemos que justamente eh, el organismo humano tiene, digamos, o lo psíquico tiene como objetivo aliviar la tensión del organismo humano, excepto en cuanto al placer sexual. Dice el texto, entonces, todo lo concerniente al problema del placer y el displacer toca uno de los puntos más espinosos de la psicología actual.
Recordemos, este texto es de 1905. Aún así sigue todavía vivo. Procuraremos aprender lo posible a partir de las condiciones del caso que nos ocupa y evitar el abordaje más ceñido del problema en su totalidad. Dice aquí la nota número 4. Esta nota se agregó en 1924. Eh, Véase un intento de solucionar este problema en las observaciones introducidas en mi ensayo, El problema económico del masoquismo. Este yo lo encontré en Google, lo pueden buscar ustedes en Google también, El problema económico del masoquismo. Muy interesante, fascinante. Ya lo he referenciado para darnos una idea de que ciertamente, si bien podemos hablar de una sexualidad masculina y femenina, hay un punto nodal. Y en ese texto de El problema económico del masoquismo, me asombró en su momento encontrar la frase, vamos a estudiar el masoquismo femenino en el hombre. Dije, wow, qué, qué movimiento, qué hipótesis, doctor Freud. Regresamos al texto principal. Echemos primero un vistazo al modo en que las zonas erógenas se insertan en el nuevo orden. Aquí antes de continuar, debo recordarles que como tal, si bien hablamos de zonas erógenas típicas en cuanto a las fases de adaptación del organismo infantil a sus condiciones ambientales, que podemos nombrar la boca y el ano, estas zonas erógenas literalmente pueden trasladarse a cualquier otra parte del cuerpo. Ajá. Incluso vimos la posibilidad de trasladarlos a otros seres humanos. Ujú. Pero ahorita vamos a continuar con el texto. Vamos a quedarnos entonces solo en el cuerpo, por cuestiones, digamos, de ilustración pedagógicas. Sobre ellas, sobre las zonas erógenas, recae un importante papel en la introducción de la excitación sexual. El ojo es quizá lo más alejado del objeto sexual. Puede ser estimulado, del alemán Reisen, con Z. Casi siempre, en la situación de cortejo del objeto, por aquella particular cualidad de la excitación cuyo suscitador en el objeto sexual llamamos belleza, entre comillas. Fíjense, les había hablado de esto, ¿no? Eh, las zonas erógenas típicas, la boca y el ano, pero Freud empieza con el ojo. ¿Cómo, cómo es que el ojo, cómo es que el ojo se excita? Ah, bueno, pues es que hay belleza. Y ahí ya introdujimos, ahí ya Freud está manejando pulsión. Repito, pulsión. Dice el texto, de ahí que se llame, entre comillas, encantos, del alemán Reise, no estimulado Reisen, sino Reise, igual con Z. Repito, de ahí que se llame encantos a las excelencias del objeto sexual. Nota número 5, véase página 142, nota 24, vamos a continuar. Con esta excitación, dice Freud, se conecta ya, por una parte, un placer y por la otra, tiene como consecuencia aumentar el estado de excitación sexual o provocarlo cuando todavía falta. Si viene a sumarse la excitación de otra zona erógena, por ejemplo, la de la mano que toca, el efecto es el mismo, una sensación de placer que pronto se refuerza con el que proviene de las alteraciones preparatorias, entre paréntesis, de los genitales. Por un lado y por el otro, un aumento de la tensión sexual que pronto se convierte en el más nítido displacer si no se le permite procurarse un placer ulterior. Quizá más transparente aún es este otro caso, el de una persona no excitada sexualmente a quien se le estimula una zona erógena por contacto, como la piel del pecho en una mujer. Este contacto provoca un sentimiento de placer, pero al mismo tiempo es apto, como ninguna otra cosa, para despertar la excitación sexual que reclama más placer. ¿De qué modo el placer sentido despierta la necesidad de un placer mayor? He ahí justamente el problema. En su momento, les comento, cuando leí esto realmente por primera vez, me quedé como, ¿qué? No entendí. Ahorita, de todo el comentario, justamente les puedo dar mayor contexto. Se trata entonces de una paradoja que introduce
la sexualidad en la vida humana. Vamos a continuar con el texto. Estamos ahorita en la página 192. Estamos entonces a 2 páginas de terminar. ¿Dos? A ver, déjenme ver. Sí, 2 páginas. Ahí finaliza ya el primer apartado sobre la tensión sexual. El segundo apartado dice mecanismo del placer previo, dice el texto. Ahora bien, el papel que en ese proceso cumplen las zonas erógenas es claro. Lo que vale para una, vale para todas. En su conjunto se aplican para brindar, mediante su adecuada estimulación, un cierto monto de placer. De este arranca el incremento de la tensión, la cual, a su vez, tiene que ofrecer la energía motriz necesaria para llevar a su término el acto sexual. La penúltima pieza de este acto es, de nuevo, la estimulación apropiada de una zona erógena, entre paréntesis, la zona genital misma del glans penis, es decir, el glande, por el objeto más apto para ello, la mucosa de la vagina, y bajo el placer de esa excitación procura bajo el placer que esta excitación procura, se gana, esta vez por vía de reflejo, la energía motriz requerida para la expulsión de las sustancias genésicas. Este placer último es el máximo por su intensidad y diferente de los anteriores por su mecanismo. Es provocado enteramente por la descarga. Es en su totalidad un placer de satisfacción y con él se elimina temporariamente la tensión de la libido. Mm, ok, ok. Mm, Me da la impresión en este punto, eh, recordé parte de mi conflicto anterior, es decir, de otras lecturas que había tenido con este texto, porque yo identificaba la tensión con placer. Ajá. Me costaba entonces trabajo comprender por qué Freud mencionaba o de qué modo el placer despierta la necesidad de un placer mayor, y ahí justamente el problema. Es decir, como si el organismo humano, como si la psique humana, la mente humana, fuera un organismo que en esencia quiere desprenderse de los estímulos, excepto cuando se encuentra algún placer. Cuando se encuentra algún placer en cualquier actividad, justamente ahí la riqueza de las posibilidades humanas, esa situación se sostiene. Esa situación va generando mayor tensión en los organismos. Ujú. Y justamente ahorita pienso en muchas, pero muchísimas circunstancias que nada tienen que ver con el acto sexual. Podría pensar discusiones con vecinos, podría pensar discusiones en el trabajo, podría pensar, digamos, la escalada de violencia en distintos países. Podría pensar, ¿no? Pero regresando al texto y sometiendo el texto al texto mismo, se habla entonces de un, eh, un evento que marca una cierta ganancia en el organismo de esta experiencia subjetiva del placer, pero que demanda más, que demanda, así lo puedo poner, una cierta estimulación, y cuando digo cierta es específica, en otras palabras, variante en cada ser humano que le permite justamente ir incrementando esa tensión y ese incremento de tensión es percibido como placentero. Ujú. Pero mm, es que justamente si buscamos aterrizar esto en una cuestión corporal, en una cuestión fisiológica, somática, es ahí donde encontramos, digamos, un vacío, una gran interrogante. Aquí voy a continuar con el texto. Es que justamente la interrogante queda en el cuerpo de cada ser humano
queda en la relación que ese ser humano estableció con su propio cuerpo y se traduce justamente en la vida humana. Pero es que si bien esa interrogante, digamos, nos representa, digamos, el desconocimiento de cómo se origina, podría pensarlo, más no cómo se manifiesta, porque la forma en la cual el ser humano se apropia del medio ambiente, se apropia del mundo, se apropia de las relaciones que establece entre sus semejantes, eh, justamente nos permite notar que esta acumulación de tensión es llevada a cabo por los individuos humanos, más no en el contexto social. Aquí estoy yo apropiándome de una frase que escuché durante mi formación: la sexualidad no tiene lugar en lo social. Y es justamente por eso. Esta acumulación de tensión orgánica, sexual, pone de manifiesto justamente el ordenamiento subjetivo, pone de manifiesto que cada ser humano es un mundo, por decirlo con palabras comunes, coloquiales. Esa, digamos, singularidad, esa singularidad humana eh, hace imposible literalmente el orden social, al menos el orden social conforme a la a una estructura de sometimiento, ¿vale? Es que eso es lo bello también. Eso es lo que yo me he encontrado en mi estudio del Estado. Si buscamos someter a la humanidad bajo el yugo, así lo pongo, no en mi libro, sino lo estoy elaborando ahorita, bajo el yugo de la lógica, bajo el yugo de la conciencia, si buscamos someter a la humanidad entera bajo el yugo de el entendimiento, de la comunicación, de la ciencia, la humanidad simplemente nos dirá que sí y hará literalmente lo que quiera en lo personal, en lo subjetivo, en el campo que no está dominado por la convención social. Dicho en otras palabras, y esto también obedece a la psicología infantil, si nosotros buscamos enseñarle a un niño, a una niña, cómo tiene que hacer las cosas, nos va a escuchar, ciertamente nos va a escuchar, pero no vamos a ser la única figura de autoridad en la vida de esos niños. Lo importante también aquí, y me acuerdo la doctora Silvia, es sostener la relación de la autoridad, es decir, de los cuidadores, para con los niños en base al amor, no al ejercicio de un poder que los transgreda. Aquí, por supuesto, lo llevo a la figura del Estado y esto es algo que todavía tengo que seguir trabajando, que seguir elaborando. El Estado, en el momento en el que adopte un modelo coercitivo, un modelo de autoridad incluso violenta, puede obtener lo que quiere, puede obtener, digámoslo así, un orden social, pero por supuesto está favoreciendo el hecho de que el orden social se sustente no en la agresión que el Estado es capaz de aportar, sino en la involución, sino en el ocultamiento de las relaciones que los ciudadanos tienen entre sí. Ahorita vamos a continuar con el texto. Esto, por supuesto, queda como un comentario de mi de mi propia autoría, de mi propia línea de investigación del psicoanálisis, ¿vale? Continúa el texto entonces, hablando de tensión. Ujú. No me parece justificado, dice perdón, el doctor Freud dice, no me parece injustificado fijar. Claro, claro. Es que miren, antes de continuar, les había hablado, por supuesto, y estoy ahorita refiriéndome al crimen, como una forma a través de la cual la sociedad libera la tensión generada no por el Estado, sino por su propia vida. Esto es lo importante también, esto es lo valioso de la contribución del psicoanálisis a al estudio del Estado.
La tensión no viene de las leyes. La tensión viene de que literalmente la sociedad, digámoslo así, desorganizada, la sociedad civil, no encuentra una satisfacción real a sus demandas, aún en el crimen. Ujú. Mm, Es que esto lo voy a dejar así porque si no me metería mucho en mi propio comentario, en mi propia línea de investigación y dejaría ya pendiente este trabajo del texto que ya estamos prontos a terminar. Eh, Esto me lo dejo como una nota mental, como una nota que comparto con ustedes, ¿por qué no? Eh, Síguele por este camino, ¿vale? Eh, Vamos a seguir elaborando esta relación de tensión que no viene de las leyes, sino que viene de la relación entre el ciudadano y la realidad misma, y que por supuesto se alivia a través del crimen. Entonces el crimen tiene una función social, pero esta función social, bueno, es notada también por muchos, ¿cómo decirlo? Y no podemos generalizarla, ¿eh? Esto es importante. No todo crimen tiene por objeto, eh, sí, el alivio de la tensión anímica, el alivio de la tensión orgánica. Híjole, no sé. Ahorita no lo sé, no lo sé. Pero lo que sí puedo decir, aquí va a sonar más bien como un comentario antropológico, es que eh, toda opción, toda acción, todo lo que conforma la realidad humana tiene una función, aunque ahorita no sé decir cuál específicamente. Vamos a continuar con el texto, porque si no, no vamos a terminarlo y ya estamos prontos. Podría incluso dedicarme el resto del día a continuar esta línea de pensamiento, pero regresemos al texto. No me parece injustificado, dice el doctor Freud, fijar mediante un nombre esta diferencia de naturaleza entre el placer provocado por la excitación de zonas erógenas y el producido por el vaciamiento de las sustancias sexuales. Mm. El primero puede designarse convenientemente como placer previo. Estas palabras se destacan. Por oposición al, se destacan placer final o placer de satisfacción de la actividad sexual. Ok. El placer previo es entonces lo mismo que ya podía ofrecer, aunque en escala reducida, la pulsión sexual infantil. El placer final es nuevo y por tanto probablemente depende de condiciones que solo se instalan con la pubertad. La fórmula para la nueva función de las zonas erógenas sería, son empleadas para posibilitar, por medio del placer previo que ellas ganan como en la vida infantil, la producción del placer de satisfacción mayor. Hace poco pude elucidar otro ejemplo tomado de un ámbito del acaecer psíquico enteramente distinto, en que de igual modo se alcanza un efecto de placer mayor en virtud de una sensación placentera menor, que opera así como una prima de incentivación, es decir, como un incentivo, como un premio. Ajá. También se presentó ahí la oportunidad de abordar más de cerca la naturaleza del placer. Antes de continuar, eh, viene aquí la nota número 6. Véase en mi estudio El chiste y su relación con lo inconsciente, aparecido en 1905, volumen 8, es el volumen que sigue. El placer previo continúa la nota 6, entre comillas, el placer previo, obtenido por la técnica del chiste, se emplea para liberar un placer mayor por la cancelación de inhibiciones interiores. Nos dice Strachey en la nota 6. En un ensayo posterior dedicado a la creación literaria, en 1908, Freud atribuyó un mecanismo similar al placer estético. Aquí me llama la atención. Mm. Entonces, cuando dice Freud, pude elucidar otro ejemplo, se refiere al chiste. Y eso ya lo veremos en el volumen 8. Llegamos entonces al último apartado del primer capítulo de el primer ensayo. Dice peligros del placer, peligros del placer previo. Ahora bien,
el nexo del placer previo con la vida sexual infantil se acredita por el papel patógeno que puede corresponderle. Del mecanismo en que es incluido el placer previo deriva, evidentemente, un peligro para el logro de la meta sexual normal. Ese peligro se presenta cuando, en cualquier punto de los procesos sexuales preparatorios, el placer previo demuestra ser demasiado grande y demasiado escasa su contribución a la tensión. Repito, a la tensión, no a la atención, sino al acumulamiento de esta tensión. Ajá. Falta entonces la fuerza pulsional para que el proceso sexual siga adelante. Todo el camino se abrevia y la acción preparatoria correspondiente reemplaza a la meta sexual normal. La experiencia nos dice que este prejuicio tiene por condición que la zona erógena respectiva o la pulsión parcial correspondiente haya contribuido a la ganancia de placer en medida inhabitual ya en la vida infantil. Voy a continuar con el texto, ¿vale? Podría hacerles una... Es que sí, ya vi la palabra. Y si todavía se suman factores que coadyuvan a la fijación, es decir, que facilitan la fijación, fácilmente se engendra una compulsión refractaria a que este determinado placer previo se integre en una nueva trama en la vida posterior. Podríamos decir aquí que eh, no se alcanza lo que la opinión pública determina la conducta sexual normal porque la ganancia de placer que aporta un acto preparatorio es tan grande que rebasa mucho, digamos, el deseo de esa persona de continuar en la preparación de lo que se podría dictar desde la opinión popular como la meta sexual normal. Ajá. Continúa el texto. Mm, de esta clase es, en efecto, el mecanismo de muchas perversiones que consisten en una demora en actos preparatorios del proceso sexual. El mal logro de la función del mecanismo sexual por culpa del placer previo se evita, sobre todo, cuando ya en la vida infantil se prefigura de algún modo el primado de las zonas genitales. Los dispositivos para ello parecen estar realmente presentes en la segunda mitad de la niñez, de los 8 años hasta la pubertad. En esos años, las zonas genitales se comportan ya de manera similar a la época de la madurez. Pasan a ser la sede de sensaciones de excitación y alteraciones preparatorias, cuando se siente alguna clase de placer por la satisfacción de otras zonas erógenas. En efecto, no obstante, sigue careciendo de fin, vale decir, en nada contribuye a la prosecución del proceso sexual. Por eso ya en la niñez se engendra, junto al placer de satisfacción, cierto monto de tensión sexual, si bien menos constante y no tan vasto. Y ahora comprendemos la razón por la cual, cuando elucidábamos las fuentes de la sexualidad, pudimos decir con igual derecho que el proceso respectivo provoca una satisfacción sexual o bien una excitación sexual. Véase la página 183, pero ahorita continuamos con el texto. Ahora notamos que en nuestro camino cognoscitivo, al comienzo concebimos exageradamente grandes las diferencias entre la vida sexual infantil y la madura. Enmendemos, pues, lo anterior. Las exteriorizaciones infantiles de la sexualidad no marcan solamente el destino de las desviaciones respecto de la vida sexual normal, sino el de su conformación normal. Aquí, entonces, aquí finaliza el texto, pero esto es importantísimo. No se trata de abandonar lo que somos, sino de integrarlo a nosotros. Repito, hablando en un sentido
que tiene que ver con el texto, pero que justamente marca la diferencia entre psicología y psicoanálisis, marca también un camino a seguir para, por supuesto, rescatar a la psicología de la enemistad que tiene con la religión. Lo digo así tal cual. Si nosotros buscamos llevar a la gente una idea de bienestar, despojándolos a ellos de su propia decisión, de decidir sobre su propia vida, al decirles, yo te traigo salud mental, porque lo que tú haces está mal pensado, está mal dicho, está mal hecho. Entonces, en ese mismo momento, la psicología adquiere un carácter de religión, un carácter de regulador social y personal. Y eso, por supuesto, no es su función. Eh, por supuesto, tengo como objeto de este comentario señalar que en este afán la psicología solo puede perder. Y hablo de la psicología, no del psicoanálisis. Ajá. En el momento en el cual, regresando a la historia que compartí en un principio, me doy cuenta que el psicoanálisis es una influencia que va mucho más allá de todo lo que yo había estudiado en la universidad, también encontré un gran alivio, un descanso, no solo en mi empeño de procurar mi salud mental, no solo en un empeño que en eso se traduce la salud mental en su momento, una represión que yo ejercía hacia mí mismo, sino también una aceptación de mi propia persona. Ajá. En el momento en el cual yo quise pelear contra mis propias fantasías y pensamientos, no contra mis acciones, yo realmente no hacía nada en su momento. Ahorita hago, y es justamente de lo que podría yo señalar como evidencia de mi análisis, como evidencia de mi incluso adhesión al pensamiento freudiano. Eh, fui, fui yo y he sido yo el que he hecho cosas en mi vida, ciertamente, que me permiten señalar mi libre voluntad. Esta posibilidad, digámoslo, de un libre ejercicio de la voluntad es una posibilidad muy volátil, no solo en mí, sino en toda la humanidad. Algunos sujetos se auspician del trabajo de Freud para decir, es que el ser humano no decide, el ser humano está determinado por fuerzas que lo trascienden. Y ahí es donde yo pongo un punto y aparte. No, ciertamente decidimos, aún de forma involuntaria, aún de forma inconsciente, aún de forma, y esto es contradictorio, ciertamente paradójico, paradojal, de forma que no nos damos cuenta, tomamos decisiones. Y digamos, este ejercicio inconsciente de la voluntad radica justamente en que eso que podemos nosotros ocultarnos de nosotros mismos, estas desviaciones respecto de lo que se nos demandó, desviaciones respecto de la vida sexual normal, son, digamos, introducidas en la dinámica propia, en nuestra propia relación con nosotros mismos, justamente como falta, como culpa, pero no dejan de estar ahí. Entonces, cuando yo leo en estas últimas palabras, las exteriorizaciones infantiles de la sexualidad no marcan solamente el destino de las desviaciones respecto de la vida sexual normal, sino el de su conformación normal, quiere decir, en otras palabras, que lo que entendemos como salud mental no solo está conformado por una serie de condiciones que señalan diversos padecimientos, diversas formas de sufrir la relación con uno y con los demás. Esas formas de relación del sujeto con los demás, en su conjunto, forman también lo que es la salud mental.
está un poco complicado. Pero en el aspecto sexual, lo que podríamos decir es una aberración, y esto se vio desde el primer capítulo, es una perversión. Todas las perversiones en su conjunto se unen para alcanzar la meta sexual normal. Entonces, eh, esto es importante. Y es también una observación para mí dentro de mi propia línea de investigación. Ahorita la comparto, realmente no tengo ninguna dificultad. Y es que ciertamente cuando yo abordo psicoanálisis del Estado, lo hago con el afán no de hacer el psicoanálisis, digámoslo, una disciplina académica respetada por la academia, una disciplina respetada por los estados, no, no necesariamente. Cuando yo hablo de psicoanálisis del Estado, hablo de los beneficios conjuntos, de los beneficios sociales, de los beneficios que como sociedad humana podemos obtener de la disciplina del psicoanálisis. Una apropiación de la vida propia, es paradójico, es curioso, y es por supuesto un ejercicio que se tiene que repetir, que nunca se concluye del todo, un reapoderamiento de la vida propia, del cuerpo propio, un descanso para los estados, una señalización de que el ser humano a veces disfruta del conflicto, a veces los seres humanos crean los conflictos para disfrutar de la vida. Entonces, por el momento, vamos a, es que es justamente la acumulación de la tensión. ¿Qué es tensión? Ustedes lo dirán en su propia vida. Yo lo diré en mi propia vida. Pero esa tensión que se acumula, esa tensión que dejamos ahí, nos marca justamente el camino que ha tomado nuestra sexualidad en nuestra vida, por supuesto. Vamos a dejar hasta aquí. Cuídense mucho. Nos estamos viendo nos estamos viendo pronto con el abordaje del segundo capítulo. Quiero comentarles, estamos a punto ya de terminar 3 ensayos. Son 5 capítulos. Ahorita finalizamos ya en la página 193. Vamos a abordar directamente la 194. Estamos a 30 páginas exactamente de terminar 3 ensayos de teoría sexual, 5, bueno, otros 4 capítulos, 2, 3, 4 y 5, un resumen y un apéndice. Acabando esto, hay más textos en el volumen 7 y terminando este volumen 7, que ya vamos a mucho más de la mitad, empezaremos el volumen 8, el chiste y su relación con lo inconsciente, que me da mucho gusto, me da mucha... ya quiero empezarlo. Por el momento es todo. Cuídense mucho. Ahora sí, nos estamos viendo pronto. A ver, doctor Freud, cuídese. Bueno, déjenos cuidarlo, doctor Freud. Bye.